días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Muy bien. Bueno, el tema de hoy empieza con una pregunta. Y es una respuesta que encontramos en las Escrituras. Lo podemos ver como una pregunta, pero también lo podemos ver como una afirmación. Y es así. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? ¿Qué es aquello que usted y yo tenemos que buscar como objetivo? Pudiéramos tener muchas respuestas. Puede ser la paz, ¿verdad? La paz con el prójimo, la paz con la familia. Pero hay una palabra más que lo engloba, y es lo que vamos a ver. Para iniciar, vamos a tener un contexto que está en Ezequiel 44:23. Y ese contexto, la siguiente, gracias. Ahí, gracias, sí. En ese contexto, el Señor habla al profeta Ezequiel y le da un mensaje. Y este mensaje, ¿para quién va dirigido? Va dirigido para, en ese momento histórico, el sacerdocio. Recordemos que en ese momento estaban en la dispersión. Ya no existían los templos y el pueblo estaba esparcido. Y el Señor tiene este mensaje para el sacerdocio. En ese momento era un sacerdocio levítico. Pero es para todo aquel que tiene una responsabilidad en su casa, un padre de familia, una dama de familia que también es papá y que también es mamá al mismo tiempo. Para el hermano mayor, que también tiene responsabilidad con sus hermanitos menores. Y dice así, ¿cuál es este mensaje directo del Señor que dice? Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y ese es el objetivo, que el pueblo del Señor sepa diferenciar y el pueblo del Señor no entre en conflictos. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos tener un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, diferente. Cada uno puede decir, para mí lo bueno es lo blanco, y alguien puede decir, no, lo bueno es el rosa. Y es difícil, y se entra en conflictos con la pareja, con los hijos, con el papá. No, papá, es que estás mal. No, hijo, es que tú estás mal. Y nada más caminamos en círculos, y no salimos. Tenemos que distinguir eso. Siguiente, gracias. Y el Señor a Moisés le da la siguiente orden. Entonces el Señor le dijo a Moisés en Levítico 19:1: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿es un mandamiento o es una sugerencia del Señor? Es un mandamiento. Vivir en su santidad. ¿Cómo empezó esto? Siguiente, por favor. ¿Cómo empezó esto? En Génesis 1:1 vemos la creación del Señor, que dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siguiente. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero no es la luz del sol, no es la luz de la luna. Hubo una separación. Es decir, en la misma creación está separado lo que es puro de lo impuro, la luz de las tinieblas. Y vio que era bueno, y no estamos hablando del sol, ni de la luna, ni las estrellas. Es importante cómo el Señor ejemplifica en la misma creación la separación. Y eso es lo que podemos tener en nosotros, en una reflexión personal. Sí separar lo que es bueno y lo que es malo. Sí separar, no mezclar, no confundir, no disfrazar lo que es bueno de lo que es malo. Porque, siguiente, gracias. Porque nos podemos estar así, en esta disyuntiva. Izquierda, derecha o al centro. ¿Qué camino tomar? ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión familiar tomar? ¿Qué decisión como pareja? ¿Qué decisión con los hijos? Y tenemos varios textos en donde nos podemos apoyar. Siguiente, gracias. Hay un proverbio muy bonito que dice, Proverbio 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es un pensamiento, es encomendar, sí, nuestro caminar al Señor. Un pensamiento positivo, sí. Y confiamos en que nos irá bien. Hay otro fundamento. Salmo 1:1, siguiente, gracias. Salmo 1:1 al 3, que dice: el piadoso será prosperado, el impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí. Pensamiento positivo, de acuerdo a las acciones correctas delante de Dios. Sí. Un fundamento más. Un fundamento más. Siguiente, gracias. Josué 1:7, que dice, es muy conocido, ¿verdad? Estos versículos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda tu ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Son fórmulas. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa? Vamos a ver 3 personajes que no vivieron así. No vivieron así. ¿Qué pasó? Siguiente, gracias. El ser humano común y corriente. El ser humano que siente. El ser humano que se equivoca, que se enoja, que se deprime, que quiere el suicidio, que no puede dormir. El ser humano que no puede hablar con sus hijos, que le da miedo hablar con su pareja, que le da miedo salir a la calle, tomar responsabilidades. Los jóvenes que no se quieren casar. ¿Qué vivieron estos personajes? Bueno, el primero, Abraham. Abraham, recordemos que no podía tener hijos con Sara. Sara le dice, pues aquí está la persona quien me ayuda, quien me apoya.
y pues ella te puede dar descendencia. Y Abraham era feliz. Vamos a leerlo. Dijo además Abraham al Señor, le dijo así: ¿no me has dado descendencia? Y uno nacido en mi casa es mi heredero. Estaba inconforme, mi hermano. ¿Quién era ese niño que había nacido? ¿Recuerda el nombre? Ismael. ¿Y estaba conforme a Abraham? No, no. Y aquí le está diciendo: oye, Señor. Gracias. ¿Y qué pasó con Abraham para tener esa actitud? No puedo decir reclamo, no, pero sí una inconformidad. No tengo heredero. A su propio hijo de su sangre no lo consideraba un heredero. ¿Se da cuenta, mi hermano? Claro que era su hijo, sí, pero no era con la mujer que él amaba y no estaba conforme. ¿Qué pasó con ese salmo de el piadoso será prosperado, el impío perecerá, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? ¿Qué pasó con esas palabras? Bueno, vemos el siguiente ejemplo. En Génesis 42:21 tenemos a este personaje muy famoso que lo conocemos como José el Soñador. Recordemos que fue vendido por sus hermanos, pero antes de ser vendido lo abandonaron en un pozo. Y ya cuando pasan los años, llega la hambruna y José está en Egipto en una posición de liderazgo, y él reconoce a sus hermanos que vienen a pedir asilo y les pone una prueba y les dice que le traigan a su hermano el menor. Él era el hermano menor. Él era el hermano menor. Dijo: pues tráiganmelo. Entonces los hermanos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Nos está pidiendo el hermano menor, el que matamos, el que abandonamos en un pozo. Y esto es lo que ellos se hablan entre ellos. Dice así, Génesis 42:21. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. José, cuando fue abandonado por sus hermanos en el pozo, imagínese su semblante, que los hermanos lo vieron. Dice: vimos la angustia no de su cara, de su alma. Otro ser humano, mi hermano, otro ser humano. ¿Y qué pasó entonces con lo que leíamos? Como el Proverbio 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué pasó ahí con José? Tenemos otro. ¿Recuerda la historia de Jezabel? Su esposo, lo que querían hacer con Elías. Lo querían matar a Elías. Mandó Jezabel a que tuvieran, ya Elías ya había tenido un problema con 400 profetas. Y le dijo: sí, como tú hiciste con los profetas, así vamos a hacer contigo. Y lo mandó a matar. Y Elías, un ser humano, pasó lo siguiente, dice Elías en Primera de Reyes 19:4, dice: y anduvo por el desierto, Elías, un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres.
Es que no quería morirse, pidió morirse. Le pidió a Dios, ya llévame, ya no puedo más. Elías, quien tiene, los estudios que se hacen del personaje de Elías, de este profeta, señalan que Elías, cuando vivió esto, tendría aproximadamente 80 años. Era una persona con experiencia, experimentado, no era un novato. Y aún así, mire, una persona experimentada, de una edad madura, una edad de sabiduría, en su condición humana, pidió morirse. Bueno, de esto es la reflexión precisamente. ¿Por qué? Siguiente, por favor, jóvenes. ¿Por qué? Porque llega la frustración y llega la depresión y llega el no sé cómo salir de esto. Ya no sé cómo le voy a hacer con mi hijo. Ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no sé qué hacer con mi esposa, ya no sé, estoy frustrado. Vengo a la iglesia, vengo a la oración, vengo a damas, vengo a varones. Mis hijos vienen a jóvenes, ¿sí? Los adolescentes, al grupo de adolescentes. Y como si no viniéramos. Puede ser incluso peor. No vemos resultados. Es la realidad, mi hermano. Eso es la vida real. Con estos ejemplos que vimos, Abraham, José y Elías. Pero vamos buscando la solución. Vamos buscando la voluntad del Señor. Este es un pasaje muy conocido en el término del sustento. Está hablando, sí, de un sustento físico, sí del alimento, sí del vestido, sí, pero también es un sustento espiritual. Donde en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debe de haber esa búsqueda. Reino de Dios, dos cosas. Reino de Dios está y aquí nos hacemos una pregunta muy difícil. El reino de Dios está en los cielos, hablando de lo que tenemos que buscar. ¿Está en los cielos o está en la tierra? No la conteste, mi hermano, todavía no. Pero ya tiene la respuesta en su interior. Ya la tiene ahí manténgala. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Sí, como dice nuestro Señor Jesucristo. Buscad primero el reino de Dios. Sí, ¿en dónde? ¿En los cielos o en la tierra? Y dice, ¿y su justicia? Sí, ¿en la tierra o en los cielos? ¿Dónde? Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde se debe de buscar? ¿Dónde está? Siguiente, gracias. Dice así. Recordemos la historia de Job. Todo lo que vivió, todas las dificultades, la muerte de sus hijos, la destrucción de sus posesiones, el señalamiento, él lo menciona como sus amigos, y al final, su esposa, ¿verdad? Y la esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera. Ese consejo le da la esposa a Job. ¿Y qué le contestó Job? ¿Qué le contestó? Y él le dijo, así, 2 puntos. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y hace una pregunta, Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y yo puse como un título con unos símbolos de interrogación, de admiración, que dice, no lo recibo. ¿Lo recibió Job? Sí, claro que sí. Sí recibió también el mal. Sí. Así como Abraham lo vivió, la falta de su hijo con la mujer que amaba, con Sara. Así como Elías, la persecución donde él ya pedía mejor morirse.
así como José vivió el abandono de su familia, de sus hermanos. Otro ejemplo. Siguiente, por favor. En los evangelios, recordará usted que estaban los discípulos, estaba Jesús y fueron a apresar a Jesús. Saca Pedro la espada y a uno de los guardias, ¿qué hizo? Le cortó la oreja. Y entonces esto le dice Jesús a su discípulo. Mire, mi hermano, le dice Jesús a quien ya había enseñado durante varios años. Le dijo así: mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No la he de beber? ¿Está mal que la beba? Sabemos que era necesario, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese sacrificio, era necesario. Ahora, estos son los ejemplos bíblicos, pero ahora podemos reflexionar en nuestra vida personal. Y podemos hacernos la pregunta: ¿estamos inconformes con lo que estamos viviendo? ¿Sí estamos renegando de la situación que estamos viviendo? De aquello que no hemos visto, no hemos recibido, lo que nos han prometido no ha llegado, la paz con la pareja no está, la paz con los hijos no está presente. Eso no lo debemos de beber. O como señala el libro de Job, eso, ¿recibiremos solamente el bien y no el mal? ¿O es que acaso no viene eso del Señor? ¿O es que el Señor se está equivocando al mandarme lo que estoy viviendo? Y entonces yo soy el justo y el injusto es Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que de ahí vienen las frustraciones, porque no vivimos lo que queremos vivir, como si fuera nuestra justicia interior la que manda. Es difícil, mi hermano, es difícil. Estos temas son difíciles. Siguiente, gracias. El Señor nos permite vivir en su misericordia. Sí, ¿qué es? ¿Qué es y por qué vivimos de eso? La palabra misericordia en griego viene del latín miser, que significa desdichado, necesitado, unido a cordis, que significa corazón. Podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de la otra persona. Esa necesidad, ese es moverse a misericordia. Uno sentir el problema de nuestro prójimo. Hay muchas citas. Por ejemplo, Hebreos 4:6, siguiente. Por ejemplo, Hebreos 4:6 que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Sí. Dice el Salmo 40:12, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado. Ahí es una de las claves. ¿Por qué necesitamos la misericordia del Señor? Porque mi iniquidad me alcanzó. Recordemos la diferencia: pecado, transgresión, iniquidad. Iniquidad es aquello que hacemos consciente. Está mal, pero lo hago. Porque no podemos retenerlo, frenarlo. Un ejemplo. ¿Qué es iniquidad? Hablar a espaldas de mi prójimo. Sé que está mal, pero no puedo retenerme. ¿Eso qué es? Iniquidad. Tomar lo que no es mío. Sé que no lo debo hacer, pero me lo llevo.
Son algunos ejemplos de iniquidad. Hacerlo conscientemente y una característica en especial que me da satisfacción. Me da satisfacción hablar del prójimo a sus espaldas. Me siento bien. Ese es un ejemplo de iniquidad. Porque pudiéramos caer en un pecado, pero no por satisfacción, por una equivocación. Y que no nos produce satisfacción, al contrario, nos sentimos mal. Pero es diferente, es diferente. Es decir, Salmo 40:12, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Es decir, esa iniquidad es aquella que me impulsa a pedir misericordia, porque no puedo contenerme. Busque usted en su interior aquello en lo cual no puede contenerse. Yo voy a mencionar uno de varones. Por ejemplo, el varón que no quiere llegar a su casa porque no quiere estar con su esposa, no quiere estar con sus hijos, hasta el último, ya que no estén o que estén dormidos, que no quiero hablar con ella. Y el varón sabe que está mal y el varón sabe que tiene que llegar, tiene que resolver las diferencias y no lo hace. Eso es iniquidad. ¿Y eso qué genera? Más problemas, sí, pero tenemos la misericordia del Señor que nos ayuda, sí. Pero yo sigo siendo inicuo, sigo viviendo en iniquidad, porque sí está la misericordia, pero yo no salgo de mi posición. Por misericordia mi matrimonio no se ha destruido, sí, mas no porque yo haya salido de mi iniquidad. Sigo siendo, ¿qué le digo a mi hermano? Un bote de basura. Eso sigo siendo. Siguiente, por favor, gracias. Es un título nada más. Hay un mensaje muy especial que da Jesús a sus discípulos y viene muy especial en el sentido que está hablando a los discípulos de Cristo. Siguiente, gracias. Mire, nuestro Señor Jesús le pide a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, ¿qué les pide? Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Sí, sí. Dar oportunidad. Y vienen más preguntas como, ¿y cuántas oportunidades? ¿Cuántas? ¿Hasta que qué? ¿El Señor da oportunidades eternamente? Son muchas preguntas, pero dando respuesta, por ejemplo, a esta con un ejemplo, tendrá un ejemplo de destrucción del Señor, donde dijo, ya no más. Voy a mencionar uno. Estas ciudades, quizá millones de personas en la misma condición, donde ya no hubo misericordia. ¿Recuerdas Sodoma y Gomorra? Se acabó, se acabó. Es que podemos vivir abusando de la misericordia del Señor, abusando de ese favor en donde el Señor ve nuestro sufrimiento, lo que veamos, lo que es la palabra de misericordia, ve nuestro sufrimiento, el Señor se apiada de nosotros y nos da oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Podemos estar viviendo en un abuso de misericordia. Continuamos, siguiente. Pero, también encontramos en el Señor justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia
bíblica se refiere a hacer lo correcto según los principios establecidos en la Biblia, tratar a los demás con amor y respeto, incluyendo a su esposo y a su esposa, a sus hijos, a sus padres, sus cuñados, su suegra, con respeto. Actuar correctamente y en conformidad con la voluntad de Dios, reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, relacionarse con la redención y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Son términos humanos, pero vamos a ver qué es bíblicamente la justicia. ¿Qué es bíblicamente? El Señor le dice al profeta lo siguiente y le explica qué es. Viene con letra muy pequeña, yo se lo voy a leer. Ezequiel 18:5 al 9, que dice: pero el hombre que es justo, y aquí vienen las características. ¿Qué hace ese hombre que es justo? Practica el derecho y la justicia. Es practicar, hacerlo. No come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. No, es decir, no practica la idolatría, no convive con la idolatría. Dice, continúa diciendo, no deshonra a la mujer de su prójimo. No deshonra a la mujer de su prójimo. Es decir, ¿cómo se puede deshonrar a una mujer? Hay muchas maneras de faltar el respeto a una dama. Tanto que hay en las redes sociales, en la misma música. Falta el respeto a la dama, falta el respeto a su integridad. Sigue diciendo Ezequiel 18:7, ese hombre no oprime a nadie, el hombre justo, no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. No presta dinero a interés, ni exige con usura. Retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. También anda en mis mandamientos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese hombre es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Y vivir en la justicia del Señor nos hace vivir de una manera distinta. Me refiero distinta comparado con qué. Distinta comparado con su misericordia. Porque el Señor se mueve a misericordia porque ve nuestras faltas y ve nuestro dolor y nos da segundas, terceras, N oportunidades. Sí. Eso es vivir en misericordia. Y entonces, ¿cómo es vivir en justicia? ¿Cómo? Siguiente, por favor. No abandona. Salmo 37:28. Porque el Señor ama la justicia. Mire, el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. No abandona a sus santos. Ama la justicia. Siguiente, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otra relación tiene el Señor con la justicia? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Se ha preguntado, mi hermano, por qué no son contestadas sus oraciones? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué no ve lo que quiere ver? El silencio es también una contestación, pero también es una consecuencia. El silencio también es una consecuencia. Porque Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Atentos. Recordemos qué pasó con estos hombres, estos tres personajes bíblicos. Abraham se quedó solamente con el hijo que tuvo con Agar. No,
tuvo a Isaac, Y Abraham oraba de continuo. Quiere decir que escuchó la oración de Abraham. Y Abraham, ¿cómo era calificado delante de Dios? Como un hombre justo. Gracias, hermana Geraldine. Exactamente. No iba a ser abandonado. No, porque el Señor no abandona a su pueblo. Sus oídos están atentos. Bueno, ¿qué pasó con el profeta Elías? Que él ya quería morirse. Le pidió al Señor: te pido que llegue la muerte a mi vida. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Le dio muerte? ¿Murió de años? No. Fue llevado a los cielos y no conoció la muerte, mi hermano. ¿Y qué pasó con José? ¿Y qué pasó con José? Él hizo que esos hermanos entraran en una situación de: ¿qué vamos a decirle a este hombre? Que abandonamos, casi matamos a mi hermano, lo dejamos abandonado en un pozo. No, José no murió. José fue usado por el Señor. Gracias a que el Señor lo usó ahí en Egipto, salvó a su padre y a sus hermanos. Siguiente, gracias. Y nos hacemos esta pregunta: bueno, ya vimos misericordia, ya vimos justicia, ya vimos el abuso de la misericordia y que la misericordia no es eterna. Como un ejemplo, Sodoma y Gomorra. Bien, entonces la pregunta es: bueno, ¿y cómo vivir? ¿Qué es como la pregunta del título? ¿Qué es lo que demanda el Señor de mí? ¿Cómo vivir? ¿Cómo saber, de acuerdo a la voluntad de Dios, si estoy bien, estoy mal? ¿Qué debo? ¿Qué camino? Izquierda, derecha, al centro. ¿Qué? ¿Cómo vivir? Siguiente, gracias. ¿Cómo? Pues el apóstol Pablo le escribe una carta a un discípulo de él, Tito. Y en el capítulo 2, versículo 11 y 12, señala lo siguiente. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Hay un propósito. ¿Qué más? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, negándolos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña, según esta carta, Tito 2:12. Esto es lo que nos enseña. Cómo la gracia del Señor nos trae salvación. Negando la impiedad y los deseos mundanos, y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Siguiente, gracias. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No para siempre. Lo que usted está viviendo, mi hermana, mi hermano, lo que usted está viviendo no es para siempre. Sea lo que sea, la crisis que sea, la falta de lo que sea, no es para siempre. Pero hay una condición. No es para siempre si vive en su justicia. De lo contrario, podría usted y yo caer en el abuso de la misericordia del Señor. En el abuso. Pudiera decir incluso en la conformidad de su misericordia, que también es abuso.
conformarnos en vivir en esa misericordia, porque no cambio, no cambio y no cambio, y necesito la misericordia, porque no me atrevo a vivir en su justicia. No tomo la decisión de vivir en su justicia. Siguiente, por favor. Y pasamos a la conclusión. Pasamos a la conclusión. Entonces, ya que vimos estos puntos, sigue la pregunta sin contestarse. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Más claramente, ¿cómo? ¿Qué es lo que demanda? Siguiente, por favor. Esto está en Hebreos, que dice así. El escritor de Hebreos señala lo siguiente. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y viene la exhortación de parte del Señor. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Qué quiere decir? Ni te desanimes. No caiga en depresión, mi hermano. No caiga en depresión. Vea lo que vea, viva lo que viva, no caiga en depresión, no se desanime. Y el contexto aquí es hablando de la disciplina. Alguna situación, si vivimos abusando constantemente de la misericordia, ¿qué cree que el Señor nos pueda mandar? Si realmente nos toma como hijos, disciplina. Exactamente, disciplina. Sigue diciendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Siguiente, por favor. Dice así, es para su corrección que sufren. Porque podemos pensar, no lo merezco, porque yo, porque a mí no es justo, yo soy justo y el Señor es injusto. Podemos tener esa lógica que actúa, que nos engaña, ¿verdad? Esa lógica que nos engaña. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? Y hace una pregunta, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Siguiente. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Vuelve a preguntar, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban, hablando del Padre terrenal, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, hablando de nuestro Señor, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. A eso somos llamados, a participar de su santidad.
¿Para qué? Para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerda cómo empezó la creación del mundo? Separando la luz de las tinieblas. ¿Con esto qué le quiero decir? El Señor, el caos en el cual vivía el primer día de la creación, no, por su voluntad, por su propósito, no quitó el caos, no eliminó la oscuridad, no, pero sí la separó. Y cuando llegamos a sus pies, manda este mensaje Jesús a Pablo, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está, Génesis 1. La separación, como lo mismo que mandó el Señor a través del profeta para que le dijera a su pueblo, es que tienen que aprender a diferenciar lo puro de lo impuro. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Separaciones, separaciones. ¿Para qué? Para que reciban por la fe en mí, habla en Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido. Esa es la herencia también. Pero ¿para quién es? Para los que han sido santificados. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Pablo, llevado a los gentiles. Y si ponemos los contextos, hemos sido llamados de entre los gentiles. Siguiente, por favor. Otro mensaje, mismo Pablo, a una congregación en Tesalónica le dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ese es el llamado que tenemos. En una palabra que encierra todo lo demás. Sí a la paz, sí a la buena convivencia con el prójimo, sí a la verdad, sí a la justicia, pero la palabra que encierra todo eso es santificación. Por último, siguiente, gracias. Es que todo tiene un propósito. ¿Y la santificación a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Recordemos que si no caminamos en santidad, no veremos al Señor. Romanos 6:22 tiene un propósito. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, primera característica, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, segunda característica, tienen por su fruto la santificación. No puede haber santificación donde hay pecado. No puede haber santificación donde no hay siervos de Dios, donde no hay siervo. Yo soy mi autoridad, mi propia autoridad, lo que quiero, lo que digo, lo que se me antoja. No puede haber santificación ahí. Son dos cosas juntas, no se pueden despegar. ¿Qué son? Eso. Libertad hacia el pecado y siervos de Dios. Y eso tiene un fruto, que dice así, hechos siervos de Dios tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Imaginémonos una vida eterna donde el Señor en su misericordia permite entrar, voy a decirlo de esta manera, a su servidor, viviendo en, póngamelo, el cualquier título de pecado. Idolatría, fornicación, su servidor, así, viviendo así, pero por su misericordia pasó a la vida eterna. Gracias a Dios que hay esa oportunidad de dejar en el pasado eso, ese título, esa fornicación en el pasado, porque si es de continuo y con satisfacción, es un abuso a la misericordia. Y no vivo en la santificación, no vivo. Me estoy burlando del Señor. Es así como, siguiente, por favor, muchachos, gracias.
Es así como podemos diferenciar qué es lo que el Señor demanda de nosotros. En una sola palabra: vivir en santidad. Eso es lo que el Señor nos pide, nos demanda. Sí, con nuestra pareja, buscarla. Sí, con nuestros hijos, buscar la santidad. Sí, con nuestro prójimo en general. No deleitándonos en aquello que resulta en contra de la palabra del Señor, como los ejemplos que veíamos: hablar a las espaldas del prójimo. Es un ejemplo muy básico, sencillo, pero es un abuso de la misericordia del Señor. Hay un texto que no está en la presentación. Lo voy a leer. Juan 16:33, que dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Dice: yo he vencido al mundo. Tenemos siempre esperanza, mis hermanos. Siempre hay esperanza. Busquemos la santidad. Tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias.